Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica. En esta ocasión hablamos de la leucemia linfocítica crónica en Andalucía. ¿Cuál es el perfil del paciente? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los circuitos que sigue? De todo ello hablaremos con 5 ponentes. Carolina Alarcón, farmacéutica especialista del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Fátima de la Cruz, hematóloga especialista del Servicio de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ángeles Medina, responsable de la consulta de leucemia linfocítica crónica y otros síndromes linfoproliferativos de la Unidad de Hematología del Hospital Costa del Sol, en Málaga. José Manuel Puerta, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Y Eduardo Ríos, hematólogo especialista del Servicio de Hematología del Hospital de Virgen de Valme de Sevilla. Bienvenidos un día más a un debate de redacción médica. En esta ocasión hablamos de la leucemia linfocítica crónica, con el objetivo de poner de manifiesto la realidad actual de esta enfermedad y los pacientes que la padecen, a través de la opinión de 5 expertos que nos acompañan hoy en Andalucía. Leucemia linfocítica crónica. ¿En qué consiste esta patología y cuál es su prevalencia? ¿Nos cuentas, Ángeles? Vale, buenas tardes. Ante todo, la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que se origina en la médula ósea, es una leucemia crónica, como su nombre indica, y lo que ocurre es que los linfocitos B maduros, que son el origen de esta enfermedad, se van acumulando en la médula ósea, en la sangre periférica, que posteriormente es lo que podemos analizar, y en los ganglios linfáticos, fundamentalmente. Y de aquí se deriva que la sintomatología que luego el paciente puede presentar, que es un aumento de los ganglios linfáticos cuando la enfermedad va progresando, y también cuando la médula ósea se llena de alguna manera o eso queda muy invadida por estas células, pueden aparecer otras alteraciones como es la anemia o la trombocitopenia en esta enfermedad. La segunda pregunta que me hacías era la prevalencia. Bueno, sobre esto que habíamos comentado antes, no hay datos realmente en España. No conocemos cuál es la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad porque no hay datos publicados. Hay algunos datos, yo me he traído, que he recogido un poco. Sí que sabemos que en general la leucemia linfática crónica es la leucemia más frecuente en los países occidentales y en gente mayor, y que supone como el 30% de las leucemias, pero no sabemos mucho más porque no se ha hecho ese estudio en España todavía. Hay algunos datos que vienen recogidos del registro del cáncer de Girona y también del REDECAN, que es la red español del cáncer en España, y les preguntaba hace poco a través de un correo electrónico y los datos que tienen son un poco antiguos. Entonces ellos me comentaban que lo que tienen de los casos incidentes de 2002 a 2013 fueron de 6.167 casos y que la previsión para 2021 era de 2.108 casos. Pero como vemos son datos un poco antiguos y que realmente no están actualizados. En este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido 20.000 casos nuevos al año y 5.000 fallecidos por esta enfermedad. Y bueno, comentar un poco que en el seno del Grupo Español de la Leucemia Linfocítica Crónica se va a poner en marcha un registro español del LC para que todos los centros a nivel nacional podamos aportar nuestros datos y podamos tener datos reales de los casos de los pacientes en España y en Andalucía también. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Ya, se está poniendo ya en marcha. Ya hay centros que están abiertos, ya hay centros que están incluyendo pacientes y se va a hacer extensivo a todos los centros españoles. Bueno, profundizando un poco más en las características de los pacientes, Eduardo, ¿qué síntomas presentan y cuál es el perfil del paciente? Bueno, esta enfermedad se diagnostica habitualmente en la fase más incipiente de la misma, ¿vale? Y eso es bastante fácil el diagnóstico, al menos la sospecha diagnóstica, porque consiste simplemente en que hay un aumento del número de glóbulos blancos en sangre, en concreto el número de linfocitos. La mayor parte de las veces los pacientes están totalmente asintomáticos. Sí que es verdad que algunas veces vemos algunos pacientes que pueden venir con alguna sintomatología, como ha comentado Ángeles, crecimiento ganglionar o algunas molestias abdominales por crecimiento del bazo. Pero lo habitual es que el paciente está totalmente asintomático y ha sido un hallazgo en una analítica de rutina. Claro, cuando nos llega el paciente a la consulta tenemos que explicar que tiene una enfermedad
y que tiene una enfermedad crónica, como su propio nombre indica, en un paciente que, por otra parte, se encuentra totalmente asintomático. La mayoría de los pacientes que recibimos las consultas desconocen el por qué va a la consulta de hematólogo. Sabe que se le ha dado una cita, que tiene algo en la sangre, pero desconoce que lo que tiene. Tenemos que empezar muy desde el principio a explicar la enfermedad. Bueno, Ángeles también lo ha comentado, es una enfermedad de personas mayores. Se estima que la edad habitual en la que se diagnostica es en torno a los 70-75 años y es mucho más incidente y prevalente conforme la edad es más avanzada. De hecho, por encima de los 80 años, casi 10 veces más frecuente que por debajo de los 80 años, pero encontramos pacientes, incluso jóvenes, pacientes que pueden tener 40 años o incluso algo menos. No es una enfermedad infantil, quiere decir que nunca lo vamos a ver en pacientes pediátricos o en adolescentes. Y bueno, las características por sí mismas de la enfermedad, al inicio, pues, lo que he comentado, alguna vez los pacientes nos comentan que se han dado cuenta que tienen mayor incidencia de complicación infecciosa, la mayoría de ellas banales, o sea, cuadros catarrales que tienen con más frecuencia, pero muy poco más son los síntomas iniciales, aunque sí que es una enfermedad que en algún pequeño porcentaje de casos o en la fase más avanzada sí que va a dar una sintomatología que es muy parecida a otros tumores hematológicos. Uh-huh. José Manuel, me imagino que los pacientes se asustan un poco cuando escuchan la palabra leucemia. Pues la palabra leucemia asusta mucho. Yo creo que el concepto de una persona, de un paciente que se enfrenta a cualquier enfermedad oncológica es absolutamente igualarlo a la palabra muerte, ¿no? Y tratamientos quimioterápicos con todos los efectos secundarios que conlleva eso, ¿no? Cuesta mucho, como ha dicho Eduardo, enfrentarte a un paciente al que ya de momento sabes que incluso un tercio de los pacientes nunca necesitarán tratamiento. Un tercio puede que lo necesiten a lo largo del seguimiento con ellos, pero tú tienes delante a un paciente que le estás diciendo que tiene una leucemia, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo de que hubo un entrenador de fútbol en este país que tuvo que dar una rueda de prensa diciendo: tengo una leucemia sin tratamiento. Sabíamos todos que era una leucemia linfática crónica, casi seguro, y ese ejemplo se lo pones para que vean que se puede darle un poco de naturalidad al asunto. Pero estamos ante una enfermedad oncológica, por supuesto, que cuando necesiten un tratamiento, pues le está diciendo a un paciente que tiene que enfrentarse a un tratamiento. Le hacemos mucho la distinción entre una leucemia linfática crónica y el concepto que tiene un paciente de una leucemia aguda, de esa imagen de ese paciente que se tiene que trasplantar, que ha tenido una pérdida de cabello, efectos secundarios, para hacerles también un poco el cuerpo de cuando necesiten un tratamiento que va a ser absolutamente distinto a un tratamiento como el de una leucemia aguda. En este caso pues bueno, no solo la relación médico-paciente, pero si tenemos la suerte de contar con ayuda psicológica en los servicios, pues es fundamental, ¿no? Porque los pacientes, como dice Eduardo, puede llegar el día en que necesitan tratamiento y están espectacularmente asintomáticos, y eso también les crea mucha contrariedad. Si estoy perfecto y usted me está diciendo que me tiene que tratar con el tratamiento que sea, ¿no? Y eso, pues bueno, pues no es fácil de encajar para una persona que puede sentirse completamente asintomático. Uh-huh. Bueno, hablábamos también de que los pacientes suelen ser mayores, Fátima. ¿Qué comorbilidades tienen? Suelen tener pues las propias de esa población, ¿no? Pues como la mayoría y todos conocemos, ¿no? A personas de esa edad y que tienen pues hipertensión, alguna arritmia, hipercolesterolemia bastante frecuentemente, diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. En definitiva, la patología propia de esa edad, ¿no? Problemas osteoarticulares, ¿no? Artrosis, problemas musculares degenerativos, pero lo propio, lo más habitual en esa edad son pacientes que tienen la edad que tienen y eso ya les ha ido pasando factura a lo largo de su vida, ¿no? Claro, me imagino que aquí entra en juego el equipo multidisciplinar. ¿Qué circuito hay aquí en Andalucía? ¿Nos puedes contar tú un poco? Bueno, yo creo que es bastante, en la actualidad, es bastante dependiente, o al menos es la impresión que yo tengo, de cada centro, de cada área, la multidisciplinariedad de la patología, ¿no? Últimamente, y precisamente por el hecho de que son pacientes de edad avanzada, pues se ha puesto en valor mucho la figura del geriatra. Concretamente en Andalucía no hay geriatría
a la que podamos recurrir. En algunos sitios pues, se sustituye por un internista que le interese especialmente a lo mejor la patología hematológica, porque bueno, al ser paciente de edad avanzada pues, y tener toda esta patología, pues hay que enfrentarse a los posibles efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? También en los últimos años y debido a la aparición de nuevas moléculas que tienen cierto perfil de toxicidad, se ha añadido mucho la necesidad de valoración cardiológica precisamente para intentar minimizar las toxicidades del tratamiento o adelantarnos incluso un poco a qué pacientes podrían ser más candidatos de un tratamiento de otro, ¿no? Siempre buscando la menor toxicidad. Y bueno, y por supuesto fundamental pues el equipo de compañeros de farmacia, porque a menudo también son tratamientos y son pacientes polimedicados que tienen interacciones medicamentosas y que es difícil a lo mejor desde el ámbito de la consulta del médico pues manejar todo ese batiburrillo de medicamentos que puede al final tener más toxicidad si no se ponen de forma adecuada. Por ello contamos con Carolina, que es farmacéutica. Nos gustaría que nos contaras cuál es vuestro rol en la leucemia linfocítica crónica. Pues bueno, nuestro papel en la leucemia linfática crónica, nosotros trabajamos muy conjuntamente, o sea, de forma multidisciplinar con los hematólogos, estamos muy integrados con el servicio de hematología y entonces cuando el hematólogo le pone nombre y apellido a lo que es el tipo de leucemia linfática crónica que tiene con sus mutaciones respectivas y demás, y le inicia el tratamiento, pues el paciente ese mismo día que acude a consulta, después viene una consulta que tenemos de atención farmacéutica especializada en este tipo de pacientes, donde pues se le informa sobre el tratamiento que se le ha pautado. Muchas veces los pacientes pues acuden con un poco de duda o están nerviosos en el momento que se le inicia el tratamiento y entonces muchas veces se le olvida muchas preguntas, cosas acerca del tratamiento al hematólogo y luego nos vienen a nosotros a la consulta y nos preguntan, pues se me ha olvidado preguntarle si me puedo tomar este medicamento con unas vitaminas que estoy tomando yo pues, desde hace tiempo o con algo de herboristería que le ha recomendado un amigo. Y entonces pues nosotros revisamos las interacciones con la medicación que ellos tengan pautado, no solo para su leucemia linfática crónica, sino luego también revisamos otro tipo de medicación que no sea pautada por el médico, que es sorprendente la cantidad de pacientes que toman cosas por su cuenta y que luego pues te pueden jugar una mala pasada en lo que es a la hora de cuando estás tratándote de la patología y también de las posibles reacciones adversas. También les damos una hoja de información sobre el tratamiento por si luego tienen alguna duda en casa y les facilitamos nuestro teléfono para que siempre tengan un contacto con nosotros para cualquier duda o cosa que necesiten. Y todo esto siempre lo hacemos muy unidos con el hematólogo. O sea, yo si por ejemplo detecto que hay un paciente que está tomando pues un tipo de té que interaccione con uno de los fármacos y el hematólogo no lo sabe, o lo llamo directamente por teléfono o le ponemos una nota en el evolutivo. Nosotros en el evolutivo escribimos solo nuestra parte de farmacéutica, de manera que si el hematólogo o si viene un sustituto y viene ese día a pasar consulta y lo ve, pues pueda detectar lo que nosotros nos hemos dado cuenta y ya pues podemos entre los dos pues pautar una forma de actuar con el paciente pues para mejorar el que sea adherente a su tratamiento y que su calidad de vida pues vaya bien. ¿Cómo vivís vosotros, los hematólogos, esta multidisciplinaridad, este trato con los farmacéuticos? Contadme por aquí. Yo iba a decir eso, que me parece interesante, muy interesante lo que estás contando. En mi centro, por ejemplo, pues efectivamente el paciente cuando va a la consulta del farmacéutico luego te das cuenta que hay cosas que a ti no te ha contado, que no te ha preguntado, porque bueno, a lo mejor no tienes mucho tiempo o te dedicas a informar o claro, a ver al paciente, a ver la analítica, a explorarlo y no te paras, como dice ella, en qué tipo de hierba está tomando, en qué tipo de té o qué otro preparado ha comprado.
y es fundamental la labor que hacen en todas las interacciones, en informar más sobre cómo hay que tomarlo con alimento, sin alimento, en ayunas, información en general sobre el fármaco y también pues cualquier otro tipo de otros fármacos, que no interacciones solo con otros productos que no sean medicinales propiamente dicho, sino con otros muchos fármacos que, como comentaba Fátima, son pacientes que toman muchos otros medicamentos que son un poco para reflejo de las comorbilidades que ha contado ella. Toman tantos fármacos porque tienen muchas comorbilidades, entonces es fundamental. Y eso también va unido pues eso con la importancia de la valoración cardiológica y de geriatría, que, como decía mi compañero, no existe como tal. En Andalucía no hay geriatras en los hospitales. Entonces se hace un poco lo que se puede realmente. ¿Tú querías también? Sí, bueno, no, en esencia es lo que hemos comentado. Al ser mayoritariamente pacientes de más de 70 años, pues lo que vamos a encontrar la propia patología que vemos en los pacientes de 70 años, pues son enfermedades crónicas que la mayoría de ellos van a estar, pues, de estos pacientes pues van a tener problemas de hipertensión, de diabetes, problemas crónicos de otras patologías que ya están previamente medicados y algunas veces, y acaba de salir, polimedicados, porque eso sí que es un problema de nuestra población, que muchas veces sí que tiene un exceso de medicación, pues porque no ha habido tiempo o facilidades para hacer buenas revisiones de la medicación. Ahí tiene un papel crucial farmacia, por supuesto. Valorar las interacciones de los fármacos que nosotros ponemos, que son complejos en cuanto a las interacciones farmacológicas, valorar las potenciales toxicidades que pueden hacer por interacción con otros fármacos es complejísimo, exige un tiempo que muchas veces nosotros no tenemos en la propia consulta. Es verdad que nosotros vamos a una visión muy médica. Y el conocimiento, que igual tampoco tenemos, ¿no? Que igual que no tenemos nosotros siempre, estamos evaluando, pues en términos generales, la tolerancia y sobre todo la eficacia, pero minuciosamente saber todos los fármacos que está tomando. Hierbas, suplementos vitamínicos y medicación que muchas veces el propio paciente no la recuerda y que la tienes que entresacar a base de preguntas, es complejo, y ahí es crucial el papel del farmacéutico. Y sí que es verdad que con estos fármacos así un poco más complejos que tenemos ahora mismo en cuanto a manejo de interacciones, pues ahí se ha visto pues, la necesidad que tenemos de la participación de farmacia hospitalaria con los servicios de hematología. Que de hecho muchas veces hay que modificar la dosis del fármaco que tú le estás poniendo al paciente en virtud de que esté tomando otro medicamento, ¿no? Entonces es muy importante lo de las interacciones, sí. José Manuel. Sí, yo no solo corroborar las palabras de mis compañeros, pero Fátima lo ha dicho antes, una cosa que me parece clave, y es cuando hablaba del tema de la sensación que tenía ella. Yo creo que los 5 del centro dependiente. Y las características centro dependientes pues hacen que al no haber una estandarización al 100% del proceso asistencial, esto acabe dando unos resultados distintos que son difíciles de medir en una comunidad de 9 millones de habitantes y tan grandes como Andalucía. Si hay una necesidad no cubierta, que está muy famoso el término en cualquier patología, yo creo que una de las cosas en las que cae la hematología dentro de nuestras regiones, no trabajar por procesos asistenciales. Y Eduardo es un gran defensor de que en el plan integral de oncología se excluían las enfermedades hematológicas. Si tuviéramos un proceso asistencial integrado, como ha habido mucho, pues de cáncer de colon o de pulmón, nos facilitaría que no fuese tan centro dependiente, sino que a nivel de comunidad y a nivel de toda Andalucía pudiéramos hacer que tuviéramos en todos los centros una unidad de factores de riesgo cardiovascular y de hipertensión, una farmacia más implicada, una medicina interna, si no hay un geriatra que se dedique más a estos pacientes, que nos diera todo un poco más de estandarización a nivel de la comunidad. Y eso sería pues trabajando pues muy codo con codo las autoridades sanitarias, por supuesto, con las sociedades científicas para establecer lo que sería el proceso asistencial integrado de la leucemia linfática crónica en
en Andalucía. Pero antes, Eduardo, te han sí. nombrado en este... No, completamente de acuerdo con José, por supuesto. Y en base a lo que él ha comentado, es que realmente los tumores hematológicos son muy poco conocidos. Cuando vemos las estadísticas de la incidencia de los tumores hematológicos, generalmente aparecen a partir de la 10ª posición. No es cierto. La mayoría de las veces están digregados la multitud de patologías. Hay más de... solamente en patología oncológica que afecte al tejido ganglionar, que es donde se engloba esta enfermedad, hay más de 100 entidades diferentes. O sea, Sí, es una complejidad pero es curioso extrema. porque están como incluidos como enfermedades raras. Nuestras enfermedades se consideran enfermedades raras. Claro, pero si sumamos todos los tumores hematológicos, resulta que la incidencia puede ser el 4º o el 5º tumor en frecuencia en términos generales. Y en cambio la población no sanitaria lo desconoce totalmente. O sea, hay un enorme desconocimiento de lo que son los tumores hematológicos y buena parte de eso, efectivamente, es no ver plan específico y un interés específico por poner en conocimiento de lo que son este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo debería ser este proceso asistencial integrado? ¿Cómo lo veo? Bueno, ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en principio, antes lo habíamos comentado, ¿no? La necesidad de que la labor a nivel multidisciplinaria en los hospitales sea mucho más coordinada. Eso sí que es un esfuerzo que hacemos los hematólogos. Eso está mucho más desarrollado por parte de oncología, con los tumores sólidos no hematológicos. Progresivamente sí que se ha ido creando más comisiones en las que se han ido englobando ya más tumores hematológicos. Es un paso muy importante que se ha dado, eso es un avance. No todos los hospitales existen, sí que es un esfuerzo que estamos haciendo los hematólogos para que eso sea contemplado dentro de los proyectos, dentro de los hospitales, crear comisiones específicas de tumores hematológicos, y es un paso importante. A nivel fuera del hospital, bueno, pues son las diferentes sociedades científicas las que sí que están haciendo una labor de información y de concienciación de lo que son. Bueno, ahora por centrarnos un poco más en los tratamientos y en cómo ha sido esta evolución en esta enfermedad, Fátima, ¿cómo eran los tratamientos antes de esta patología y cómo son ahora? Bueno, la realidad del tratamiento de esta enfermedad ha cambiado pues radicalmente, ¿no? En los últimos, yo creo que ya son 9 años los que llevamos, ¿no? Hasta ese momento el tratamiento era prácticamente un tratamiento dirigido a controlar la sintomatología de la enfermedad y poco más, con unas duraciones de respuestas, ¿no? La enfermedad, una vez que necesita ser tratada, que como ya se ha comentado, no siempre es necesario, pero cuando necesita ser tratada es por una serie de motivos, y esos tratamientos conseguían reducir esos motivos, ni siquiera controlar completamente, ¿no? Y como no eran tratamientos muy dirigidos frente a la biología de la enfermedad o a la fisiopatología de la enfermedad, las respuestas se conseguían durante muy poquito tiempo, con lo que a menudo teníamos que volver a tratar. Eran tratamientos generalmente de quimioterapia. Posteriormente se unieron tratamientos más de inmunoterapia, de anticuerpos monoclonales asociados a la quimioterapia. Estos consiguieron un mayor control de los síntomas, de mayor tasa de respuestas, y eso se traducía en una mayor duración de las mismas, pero todavía seguía siendo bastante insuficiente y además con bastantes efectos secundarios, ¿no? Esto es quimioterapia y pues como las quimioterapias que se ven, ¿no? en cualquier foro, ¿no? Y bueno, afortunadamente, y el conocimiento de la biología de la enfermedad pues hace que hace unos 9 años pues dé un giro importante el tratamiento de la enfermedad y se empiecen a utilizar drogas dirigidas a las vías de mecanismos donde se produce la enfermedad, ¿no? O las vías de señalización donde está más alterada esta enfermedad y donde más tiene el papel de proliferación y de supervivencia de la célula leucémica. Primero, pues como siempre, estas novedades se van incorporando en pacientes que ya han sido previamente tratados, pero poco a poco se ha ido consiguiendo adelantar estos tratamientos a la primera línea, ¿no? Y después pues han surgido nuevas dianas, han surgido nuevos medicamentos de las primeras dianas
que tienen ciertas diferencias y mejoras en efectos secundarios, y la realidad es que a día de hoy pues tenemos un perfil de tratamiento absolutamente diferente al que teníamos hace 10 años para esta enfermedad, y se puede decir que se ha abandonado, ¿no?, el uso de quimioterapia para estos pacientes. Desde Farmacia, ¿cómo habéis vivido esta evolución en los tratamientos? Bueno, la verdad que ha sido una revolución en la leucemia linfática crónica, pues como ha comentado Fátima. Anteriormente el tratamiento para los pacientes era fundamentalmente quimioterapia intravenosa, pues con lo que ello conlleva, que se ataca, digamos, tanto célula tumoral como células sanas, lo que implica mayores efectos adversos y a largo plazo mayor toxicidad para el paciente. Y luego, pues afortunadamente, pues, han ido surgiendo nuevas moléculas y terapia dirigida que ha ido hacia una diana específica, con lo que ello implica que va más dirigido a lo que es la célula tumoral y se afectan menos células sanas, con lo que hay menos efectos adversos. Y el paciente pues tiene mayor calidad de vida. Y luego ya lo más es que le plantea al paciente que están surgiendo tratamientos, que es con un tiempo definido de tratamiento, en el que a lo mejor al cabo de un año o al cabo de 15 meses le va a decir que se para el tratamiento, con lo que ello implica para ellos. Yo lo he vivido con algunos pacientes que han venido a la consulta a devolverme el tratamiento porque ya han terminado, y la verdad que la gran satisfacción que le da a los pacientes, la sensación de decir que no estás enfermo por no tener que venir cada mes, pues a lo mejor a que te haga la analítica al hematólogo o a recoger tu tratamiento, la sensación de estar enfermo. Y pienso pues que eso ha sido un cambio de paradigma total en el tratamiento de esta patología. ¿Cómo habéis vivido por aquí los avances y las innovaciones que han llegado? Bueno, pues yo pienso que los nuevos tratamientos que están comentando a los pacientes les ha dado más años de vida, realmente han conseguido aumentar lo que se llama la supervivencia global, pero también ha conseguido además que el paciente esté más tiempo libre sin una enfermedad activa, que es lo que se llama supervivencia libre de progresión, y también el tiempo que está sin tratamiento, con lo cual el paciente vive más y además también vive mejor. Porque los efectos secundarios de estos tratamientos, que los tienen, evidentemente no son cualquier tratamiento puede tener efectos secundarios, pero no tiene nada que ver con los efectos secundarios típicos, como comentaba Fátima, de la quimioterapia, ¿no? La caída del cabello, las náuseas, los vómitos, los ingresos, las infecciones, la bajada de defensas, la bajada de plaquetas, no tiene nada que ver. La verdad es que ha sido un avance impresionante. ¿Y ahora los pacientes pueden tomar su tratamiento en casa? Y ahora estos tratamientos, la quimioterapia convencional es un tratamiento intravenoso. Estos tratamientos, la gran ventaja que tiene es que son tratamientos orales. Los pacientes van al principio van un poco más porque el control al principio tiene que ser estrecho, pero luego van cada 3, 4 meses, 5 meses. Algunos llevan un tratamiento intravenoso asociado durante unos meses solamente. Y aunque tiene, como digo, efectos secundarios, pero nada que ver con el paciente ya no tiene esa sensación de enfermedad, ni el estigma en su aspecto, ni por supuesto lo que es a sus familiares muchas veces, pues ir al hospital una vez al mes o cada 3 semanas o cada 2, a veces acompañado de transfusiones. Esto ha cambiado radicalmente. ¿Existe un estigma? En cuanto al tratamiento o el paciente. Yo creo que fundamentalmente el paciente al principio tiene mucho miedo con el diagnóstico y cuando inicia el tratamiento. Eso sí que es verdad. Pero no, lo que hemos comentado, o sea, el paciente se adapta muy bien al tratamiento, los efectos secundarios, como todo fármaco, existen y hay que controlarlo. Lo vemos sobre todo al principio. Y luego posteriormente vemos mucho menos efectos secundarios. Yo, de hecho, antes de llegar aquí, en la consulta que he pasado, por haber visto unos 5 o 6 pacientes con estos nuevos fármacos, todos ellos estaban en remisión completa y tomando su medicación sin ninguna incidencia y que casi consideraban el fármaco como otro más de los fármacos que estaba tomando pues por sus otros problemas. Así que en principio, una vez que los pacientes ven que la tolerancia es buena, en términos generales la tolerancia de estos fármacos es muy buena, que está siendo efectiva, o sea que su esfuerzo en cuanto a la toma de la medicación y todo lo que ha tenido que pasar
en cuanto al diagnóstico inicial, todas las pruebas y tal, ha dado su fruto. La verdad que los pacientes están, en términos generales, muy contentos de cómo va evolucionando la enfermedad y no están con especial preocupación por este fármaco. Sí que es verdad que, bueno, pues ellos saben que tienen que tener un seguimiento, que, bueno, lo que ha comentado Ángeles, muchas veces al principio lo vemos mensualmente, luego vamos alargando las visitas cada 3 meses, cada 4 meses, incluso 6 meses, pero nada que ver, por supuesto, con la quimioterapia. Claro, yo, mi primer paciente, que probablemente lo trataría hace más de 30 años, pues claro, tengo una visión de todo lo que ha supuesto los fármacos que ha comentado antes Fátima, quimioterapia muy poco eficaz, posteriormente quimioterapia mucho más eficaz, pero con una enorme toxicidad, con ingreso hospitalario por complicaciones derivadas del tratamiento y lo que tenemos ahora en la última década. ¿Podemos decir, José Manuel, que estamos en el mejor momento? En cuanto a tratamientos. ¿Y comparado con qué? Comparado con el pasado, y si miramos al futuro, me imagino que... Yo creo que esto es como lo de te quiero más que ayer, pero menos que mañana, porque posiblemente en el mejor momento histórico no estemos, porque el avance con lo que viene va a ser mucho mejor que lo que tenemos hoy, pero el mensaje sí lo hemos recalcado, creo que los 4. A día de hoy estamos en un momento muy bueno porque tenemos un arsenal terapéutico que nos permite tratar en primera línea con varias opciones e ir rescatando a pacientes que hace 4, 5, 6 años no tenían más opción de allá de la tercera vez que su enfermedad podría llegar a progresar o recaer y tener que volver a tratar. A día de hoy estamos en un momento muy dulce de una enfermedad que es verdad que no se ha dicho que la linfática crónica era como el patito feo de los hematólogos, ¿no? Enfermedades de pacientes mayores, enfermedades que cuando nuestros residentes a lo mejor están contigo en la consulta ven cómo pueden pasar 4 o 5 pacientes a los que no se les hace nada, simplemente verle una analítica y decirle que 6 meses era una enfermedad pues con poco glamour hematológico, ¿no? Ahora no, tenemos tenemos varias opciones terapéuticas, sobre todo yo creo que esa oportunidad que el paciente hace 5, 6, 7 años no tenía de cada vez que se tenía que volver a tratar con un siguiente fármaco que a día de hoy se podría hacer. ¿El mejor momento histórico? Pues no creo, porque la historia avanza y lo que se nos viene va a ser infinitamente mejor que lo que tenemos hoy, lo que estamos utilizando hoy. Se están probando combinaciones desde hace 4 o 5 años en ensayos clínicos que podemos llevar a la práctica clínica habitual en unos años, entonces irá mejorando mucho desde luego. Sí, luego hablaremos un poco más en profundidad de los retos. Una cosilla, de lo que estábamos hablando, nosotros se me ha venido a la cabeza la reunión que tuvimos con los pacientes, hicimos una reunión con pacientes en junio en el hospital. Y tuvimos pues los pacientes que recién empezaban a tratarse ahora o que llevaban poco tiempo con uno de los tratamientos que hemos estado comentando y pacientes antiguos que vinieron a contar su experiencia porque recibieron al principio quimioterapia intravenosa, incluso uno de los pacientes se sometió a un trasplante alogénico. Entonces, pues, claro, ahí se veía perfectamente el cambio de paradigma. Generacional incluso, ¿no? Era la generación de la quimioterapia y la generación de... Totalmente. Incluso José Manuel tuvo que salir a explicarle a los que estaban recién empezando ahora el tratamiento que no se asustaran por lo que estaban contando de la experiencia de los pacientes, porque estaban más asustadillos y claro, al escuchar lo del trasplante y tal, pues... Sí, es curioso. Sí, y además ha sido en unos pocos años, Pocos años, desde luego, sí. Lo que quería hablar ahora es las diferencias en Andalucía en cuanto a diagnóstico, tratamiento. Ya que estáis aquí representantes de diferentes centros, no sé si alguien se animaría. Bueno, el diagnóstico, lo hemos comentado antes, el diagnóstico realmente es muy sencillo. La sospecha diagnóstica se va a hacer mayoritariamente siempre en atención primaria, porque, bueno, pues... lo que como hemos comentado antes, el principal signo que se va a detectar de la enfermedad es el aumento del número de los glóbulos blancos en sangre y eso lo va a detectar el médico de atención primaria, va a revisar qué signo y qué síntomas tiene el paciente y muchas veces va a venir casi orientado para que nosotros confirmemos o no la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad es relativamente fácil, sencillo, al alcance de cualquier centro hospitalario. Ahora bien,
pasa como toda la patología oncológica. Hay subtipos genéticos, subtipos moleculares con diferente pronóstico y con diferentes tratamientos. Eso es más complejo ahora mismo. Eso implica una tecnología que no está al alcance de todos los hospitales y ahí, bueno, pues sí que todos esperamos que en un futuro eso sí que sea más accesible para todo eso. Sí que es necesario porque, bueno, ahora mismo lo mismo en la leucemia linfocítica crónica que en cualquier otro tumor. Hablar de un tumor en concreto de forma genérica no nos está dando a los médicos ninguna información. Necesitamos apellido, o sea, nombre, apellido primero y apellido segundo para saber de verdad qué tenemos entre manos. Y eso prácticamente hoy en día casi lo está dando. Y la inmensa mayoría de los tumores, sobre todo los tumores hematológicos, los datos genéticos y los datos moleculares que tiene alterados el paciente. Es un reto para el futuro, pero para el futuro inmediato, porque, comento, no solamente implica pronóstico, sino que implica un manejo diferente en cuanto a los fármacos que le vamos a plantear al paciente. Sí, el reto. Estamos hablando de una comunidad de 9 millones de habitantes con la extensión que podríamos ser un país como Suiza, como Austria, y yo creo que eso siempre se habla mucho, ¿no?, de la Andalucía oriental, de la Andalucía occidental, pero tenemos muchísimo trabajo los hematólogos trabajamos en red desde hace muchísimo tiempo, no solo por importantes terapias como son el trasplante, en el que hay que derivar pacientes de unos centros a otros que no tienen trasplante, y ahora es el momento no utilizando la palabra centralizar para que un centro despunte más que otro, no, simplemente centros donde se hagan bien el diagnóstico, que den la oportunidad de centros donde no se tienen, la red de trabajo del sistema sanitario facilite pues que una muestra que se pincha a un paciente en Huerca Lovera pueda acabar en el Hospital de Puerto Real, si es donde ahí se hace la técnica, ¿no? Y eso pues da esa equidad en el diagnóstico que todos los centros se merecen y que el hematólogo responsable de la patología no tenga pues ese pesar de que no está haciendo las cosas de forma correcta. El diagnóstico es muy fácil. La parte más mutacional, biológica, puede tener un poco más dificultad porque no todos los centros están preparados. Entonces, siempre que tenemos que trabajar mucho entre los facultativos, pues los cargos intermedios, las sociedades con la autoridad sanitaria, para que esa red con la que trabaja el sistema sanitario, que es muy buena, una red con miles de centros de salud a nivel comunitario, también facilite pues esa red de muestras que puedan llegar a cualquier centro que te dé el diagnóstico, como dice Eduardo, que necesitas para poder utilizar el mejor de los tratamientos. Y creo que en poco se podrá tener si seguimos trabajando así como trabajan los hematólogos. Me gustaría un poco aclarar, sobre todo para la tranquilidad de los pacientes que puedan ver esto o escucharnos, que es que aunque un paciente se diagnostique, ha salido Huerca Lovera, como puede ser Marbella, como puede ser cualquier hospital, claro, por supuesto. Evidentemente cualquier hematólogo que actualmente trate esta enfermedad sabe qué tiene que pedir, qué estudio específico debe pedir, y hay sitios donde se hace y se puede pedir, es decir, que no porque el paciente viva en un pueblo pequeño de la provincia de Sevilla o de la provincia que sea, no va a ser bien estudiado. Sí que lo será, ya su médico se va a encargar de mandar esta muestra a un centro de Andalucía o a un centro fuera de Andalucía. Pero sí es verdad que, como comentábamos, pues no hay en Andalucía un centro, 1 o 2 o 3 o los que tenga que haber, que pueda aunar y que pueda dedicarse a hacer un estudio biológico en profundidad, con la calidad y rapidez suficiente para satisfacer esas necesidades a nivel de todos los centros andaluces. Desgraciadamente, pues eso no lo tenemos. Fátima, ¿también tienes la misma visión? Sí, yo creo que aunque efectivamente hay centros con capacidad para hacerlo, pues eso necesita una dotación humana en primer lugar, y por supuesto una dotación económica, porque estos estudios genéticos y moleculares también tienen un coste. Entonces, eso es un reto a día de hoy, que no que sepamos dónde mandar las muestras, sino que ese donde mandemos las muestras pues pueda asumir y dar respuesta en un tiempo adecuado de tiempo, ¿no? Que ese puede ser un problema. Bueno, quería hablar ahora de las asociaciones de pacientes en Andalucía. Carolina, me has comentado que tú tienes contacto directo con los pacientes. ¿Qué te transmiten ellos? Sus necesidades. En cuanto... Bueno, es verdad que a raíz de la reunión que tuvimos
en junio, que es verdad que con algunos tipos de pacientes pues estamos haciendo reuniones que creo que son súper enriquecedoras y que estemos distintos profesionales en contacto con ellos y veamos pues sus miedos o cómo afrontan la patología, pues sí que me dicen que estaría muy bien pues volver a repetir este tipo de encuentros con nosotros y también pues para conocerse muchos de los pacientes que a lo mejor pues no saben la historia de cada uno, de superación y demás. Yo en cuanto a luego asociaciones de pacientes, no sé, yo en LLC en leucemia linfática crónica a mí no me han comentado nada, pero en cuanto a otras patologías sí que es verdad que yo sé que a través de las asociaciones de pacientes pues están muy informados de los tratamientos nuevos que van saliendo, de si hay alguna terapia que es más difícil de acceder en algún sitio, pues que si algún paciente se está empezando ya con esa terapia y te viene pues a lo mejor a contártelo, ¿no? Que ellos se informan a través de lo que es la asociación de pacientes. No sé, ellos... Porque ahora los pacientes están más informados que nunca. Ahora los pacientes están más informados que nunca, pero hasta donde yo sé, Asociación Andaluza o Española de Pacientes con Leucemia Linfática Crónica no existe. De hecho, ahora también en el seno del Grupo Español del LC se está empezando para dar forma a una asociación de pacientes de esta enfermedad en concreto que pueda ayudarle en general, ¿no? Pero hasta donde yo sé no existe actualmente, porque esto es una cosa relativamente nueva, es decir, que los pacientes se asocien y que además acudan conjuntamente con los médicos a reuniones, es una cosa casi relativamente reciente, pero evidentemente para ellos es importante, claro que sí, porque ahí ellos van a obtener una información veraz, una información que les pueda ayudar, porque claro, la información en Internet es muy variada, es muy amplia, pero muchas veces no es el sitio donde tienen que ir a buscarla, porque hay información que no es, claro, no refleja la realidad. Y es una mala información, es peor casi que una ausencia de información, la verdad. Sí, yo creo que el movimiento asociativo en patologías específicas hematológicas es mínimo. Es verdad que la Asociación Española contra el Cáncer da mucho paraguas al paciente oncológico y tiene asociaciones de enfermedades hematológicas, pero no es algo habitual, no existe la Asociación Andaluza de Pacientes con LLC y Ángeles ha dicho el esfuerzo del Grupo Español para intentar ayudar a la consecución de una asociación de pacientes a nivel español, pero es fundamental no solo por la reivindicación en el acceso al fármaco, que yo creo que a día de hoy sí que hay una equidad en el acceso al fármaco en nuestra comunidad, pero sí a nivel de reivindicaciones sociales, laboral, bajas, cosas que nosotros también en una consulta con ellos delante no estamos preparados para ayudarles del todo y sí es fundamental que el movimiento asociativo se sume también a las enfermedades hematológicas. Claro, y esto es muy importante porque al principio comentamos que esta es la enfermedad tumoral hematológica más frecuente. Y claro, sorprende mucho que no haya un respaldo asociativo, ¿no? Y claro, eso todavía lo vemos más necesario ahora cuando progresivamente vamos abandonando la medicina paternalista que ha existido siempre, en la que el médico dictaba lo que había que hacer sin que permitiéramos al paciente participar en la toma de decisiones respecto a su propia enfermedad y su propio tratamiento, y que es algo que en los últimos años progresivamente hemos ido abandonando, hemos ido cambiando. Pero claro, muchas veces el paciente, cuando le planteamos diferentes opciones de tratamiento, le comentamos que su eficacia es la misma, pero que puede cambiar algo el perfil de toxicidad y que tiene que elegir, muchas veces el paciente es incapaz de tomar la decisión. Y probablemente, si está arropado dentro de o al menos existe una sociedad de pacientes donde puede compartir esas dudas, sí que sería importante. Es algo que probablemente sí que es algo que se pueda beneficiar los pacientes, pero ahora mismo lo que hemos comentado, no existen asociaciones como la propia Asociación Española contra el Cáncer, la EAL, pero que está más vinculada a la leucemia aguda más que a la leucemia crónica, pero como tal ahora mismo pues esto no existe y bueno, pues confiemos que sí que pueda formarse alguna sociedad para este tipo de pacientes. Bueno, en esta línea y encauzando ya el debate hacia el final,
¿Qué retos existen en esta patología? Si te parece, Eduardo, empezamos por ti. Bueno, los retos son como cualquier otra patología, seguir mejorando. Y eso se va a hacer porque la investigación, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional que hay sobre esta enfermedad, es espectacular. Yo creo que probablemente es la enfermedad tumoral hematológica donde hay mayor investigación y mayor conocimiento en los últimos años. Y que va a mejorar los tratamientos, y mejorar los tratamientos no va a implicar solamente que los tratamientos sean más eficaces y menos tóxicos, sino que podamos aportar la mejor calidad de vida al paciente, o sea, que pueda hacer su vida normal. Hemos repetido muchas veces que es enfermedad de pacientes mayores. Vale, no todos los pacientes son tan mayores. Uno de los pacientes que yo he visto hoy tiene 42 años. El paciente está tomando su medicación y ha vuelto a tener su vida, ha vuelto a desarrollar su vida anterior. Y eso es también muy importante. No solamente importa que le digamos que ha respondido, sino que él se siente que ha dejado de estar enfermo, aunque tenga que tomar la medicación. Eso pues lo vamos a ir viendo en un futuro. Eso sí que es verdad. Reto importante, bueno, que no reducir la barrera administrativa para el acceso a los fármacos. Eso también es muy importante. Eso bueno, pues España es un país con algunos problemas en ese sentido, en el que tiene alguna dificultad de tipo burocrático o administrativo para acceder a los fármacos que a nivel europeo se van aprobando, y es muy importante. O sea, lo que no puede ocurrir es que un fármaco que ya se sabe que es eficaz, que ya está respaldado a nivel europeo y que se tarde 1 o 2 años en disponer de él. Eso no es factible y eso hay que mejorarlo. Eso pues es verdad que eso es a nivel más de la administración y a nivel central y autonómico, y es algo que también las sociedades científicas están intentando pues facilitar los medios, aportar su propio granito de arena para intentar reducir estos problemas. No hay, como ha comentado José, no hay una dificultad por provincia dentro de Andalucía a la hora de acceder al fármaco. No, yo me refiero a términos generales, o sea, es el tiempo que tarda desde que el fármaco es avalado por la Agencia Europea del Medicamento y que nosotros ya, los médicos, podamos disponer de él para ofrecérselo a sus pacientes. Eso podemos considerar que también es un reto que hay que mejorar, evidentemente. Y bueno, pues al ser una enfermedad muy fácilmente disponible para estudiarla, porque para estudiar esta enfermedad basta un análisis de sangre, algo tan sencillo como un análisis de sangre, pues estamos convencidos que el avance científico se va a acelerar y cada vez vamos a conocer más la enfermedad, aunque por ahora, a pesar de todo, pues es una enfermedad que desconocemos el por qué ocurre, desconocemos por qué hay diferentes variaciones en cuanto al comportamiento pronóstico, que sepamos diferentes factores pronósticos, pero no tenemos todos los conocimientos ahora mismo de ella, y eso también es otro reto, seguir no solamente la investigación farmacológica, sino también la investigación básica, la biológica, que finalmente nos va a dar información sobre el pronóstico de la enfermedad y que va a dar pie al desarrollo de nuevos fármacos, claro. Sí, porque no ha salido en el debate, pero hay pacientes que no se están beneficiando de estas innovaciones terapéuticas porque no responden a ellas. José Manuel, ¿un pequeño porcentaje? ¿Pero que no se están beneficiando en qué sentido? Que ellos mismos no están respondiendo. Bueno, el reto para esos pacientes serían que en nuestra comunidad tuviéramos tener más acceso a ensayos clínicos, que eso es una reivindicación de los hematólogos en Andalucía. No somos una comunidad. Siempre se dice que España es el primer país europeo en ensayos clínicos y en reclutamiento de pacientes, pero no es Andalucía la comunidad que más ensayos clínicos tiene dentro de España. Entonces no es fácil, cuando no tienes un ensayo cerca, a un paciente que no se está beneficiando de un nuevo tratamiento y que pudiera acceder a un medicamento en ensayo, en fase de ensayo, no es fácil, logísticamente a lo mejor no es fácil ofrecerle al paciente tener un desplazamiento a una provincia como Barcelona o Bilbao o Madrid, ¿no? Entonces yo creo que eso es una reivindicación y es un reto, ¿no? Para este paciente que no
que no responde por la situación que sea y que te das cuenta que el siguiente paso terapéutico que pudiera quedar es un ensayo clínico que no tienes, pero no que no tenga yo, sino que no tiene Fátima a 200 kilómetros o Ángeles a 125, ¿no? Que parece que es cerca, pero no tenemos un número grande de ensayos en Andalucía, en linfática crónica poco, y en general no somos una comunidad que tengamos muchos ensayos clínicos, y eso sí es un reto y una reivindicación. Ángeles, ¿quieres añadir algún reto? Yo creo que el reto con el paciente sería hacer que su esperanza de vida fuese similar a la de la población general con la misma edad. Y eso, bueno, pues ya han comentado mis compañeros cómo conseguirlo. Y reto en los centros hospitalarios hacer que todos dispongamos, si no en el centro, pues dispongamos de un sitio donde se puedan hacer todos los estudios biológicos necesarios para tener al paciente perfectamente estudiado y conseguir individualizar el tratamiento para ese paciente con todo el conocimiento que queramos. Y por supuesto, lo que comentaba José, ¿no? Tener ensayos clínicos suficientes, porque Andalucía tiene muchos pacientes, tiene una población grande como para sostener y tener muchos pacientes incluidos en ensayos, y no nos llegan muchas veces. Entonces ahí la industria farmacéutica sí que debería, en conjunto con todas las autoridades sanitarias, favorecer la investigación, que es la única manera que realmente esto mejore la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Bueno, como se nos agota el tiempo, me gustaría que cada uno de vosotros dijera un par de conclusiones de este debate. Si te parece, Carolina, empezamos por ti. Un par de conclusiones. Sí, 1 minuto tienes. Me has pillado. Anda, empieza por ¿Cuáles son los retos para ti? Bueno, este caso? Para mí los retos, bueno, por supuesto, muy de acuerdo con José Manuel, que haya mayores ensayos clínicos para que puedan acceder los pacientes. Yo lo creo, eso es súper importante, y que creo que ahora mismo falta más ensayos clínicos. Luego también creo que un gran reto también sería el poder medir los resultados en salud, porque tenemos muchas nuevas terapias, mucha innovación terapéutica, pero luego a la hora de decir a este paciente, ¿qué le pongo? ¿Un tratamiento hasta progresión o un tratamiento finito? En función de las mutaciones y todo. Para eso habrá que ver qué resultados tiene ese tratamiento, cuánto tiempo, cuando se le suspende el tratamiento al paciente, está sin recaer, o cuánto tiempo si está hasta progresión tarda en recaer, si se pueden comparar. También, aunque sea indirectamente, porque lo suyo sería comparaciones directas, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería un gran reto, que nos cuesta mucho trabajo medir los resultados en salud, porque es verdad que no tenemos herramientas que nos faciliten poder sacar esos datos, que todo el mundo pues tenemos mucha actividad asistencial en el que no te vas a poner tú con la base de datos a sacar todos esos resultados, porque no tiene uno tiempo, y creo que es muy importante. Y luego también la equidad en los tratamientos. O sea, que no, por ejemplo, al tratar la leucemia linfática crónica en un hospital en Granada sea diferente a como se trata a lo mejor en otro hospital en la misma Granada a 3 kilómetros. O sea, que haya un protocolo de tratamiento que sea más o menos conjunto en Andalucía, que sé que es difícil, pero que sería muy importante tener esa opción. Fátima, tus retos, conclusiones. Bueno, yo creo que los retos, se han ido abordando prácticamente todo. Yo creo que no me queda nada por decir. Y bueno, como conclusiones también, no quiero repetir con lo que ya se ha dicho, ¿no? Creo que es una enfermedad que sí, que siendo de pacientes de edad avanzada o más avanzada, ¿no? y con mucha comorbilidad hemos conseguido mejorar, no yo, pero los investigadores, ¿no? Mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Creo que tenemos margen de mejora, ¿no? Lo ha dicho también antes José, que bueno, necesitamos todavía mejorar los resultados, sobre todo tanto en efectos secundarios como en mayor supervivencia para los pacientes. Y eso solamente se hace, pues efectivamente, desde la investigación, y me uno a la reivindicación de mis compañeros, ¿no? En cuanto a incorporar más ensayos clínicos en la comunidad.
y también desde el estudio biológico adecuado de la enfermedad, y ahí también me sumo a la reivindicación, ¿no?, de dotar a nuestra comunidad de centros donde poder hacer estos estudios en tiempo y con la calidad necesaria. José Manuel, el resumen para ti de Nada, este debate. yo creo que muy resumen. Si en el foro también participan pacientes, que el paciente con leucemia linfática crónica en Andalucía está bien tratado, con un acceso a los fármacos igual que en toda España o que en toda Europa. Que yo creo que, si no, ya que me preguntaste antes, no es el mejor momento histórico porque vendrán cosas mejores, pero estamos ante una situación de oportunidad de pacientes que no tenían nociones hace 5 o 6 años y que tienen la oportunidad ahora de que con nuevos tratamientos sus resultados a largo plazo sean mejores, obviamente pues mejorando la calidad de vida. Y quizás si le haces un test de calidad de vida, a lo mejor le preguntas si tiene no tienen sensación de enfermedad con los fármacos. Ángeles. Bueno, poco que añadir. Yo me gustaría que tuviéramos en la mente siempre los hematólogos ese esfuerzo para seguir estudiando esto de forma conjunta, de forma cooperativa y hacer un esfuerzo común para conseguir una buena investigación en un futuro próximo, y también un mensaje de esperanza para los pacientes porque es una enfermedad que está siendo pues eso, muy bien estudiada, que hay fármacos nuevos, que como dice José, vienen combinaciones, vienen nuevos esquemas y que seguro que el resultado de esto va a ser muy bueno. Eduardo, para concluir. Pues bueno, muchos de mis pacientes se preocupan mucho cuando les doy el diagnóstico de que tiene una leucemia linfocítica crónica, porque se quedan con la palabra de crónica y siempre dicen, bueno, crónica quiere decir que nunca me voy a curar, ¿no? Entonces, bueno, yo les intento explicar que el hecho de que tenga una enfermedad crónica no quiere decir que de forma crónica va a estar con síntomas, signos y complicaciones de la enfermedad. Y eso, pues lo que acabamos de decir en conjunto, se ha mejorado muchísimo y de forma espectacular a cuando teníamos hasta hace una década tratamiento de quimioterapia. Ahora tenemos una diversidad de fármacos que están recibiendo ya nuestros pacientes, que están consiguiendo resultados muy buenos, con un perfil de toxicidad muy controlado y que le está devolviendo fundamentalmente a su calidad de vida anterior, ¿vale? Y sobre todo, pues, lo que acabamos también de decir y que lo ha comentado Ángeles, con una perspectiva de un futuro pues todavía que va a mejorar. Se conocen ya segundas generaciones de estos fármacos que ha mejorado el perfil de seguridad, incluso podría haber mejorado también su perfil de eficacia, y con un futuro que a corto plazo o a medio plazo pues se presenta pues, muy interesante, la verdad. Nos quedamos con ese futuro prometedor. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en otro debate de Redacción Médica.